Buen día, jóvenes. El tema que vamos a ver el día de hoy es clasificación de un término. Antes de empezar con el tema vamos a recordar cuáles son las partes de un término algebraico. Tenemos acá un término menos 4x a la cuarta y al cuadrado z. Recordemos que como parte del término está el signo, el número que se llama coeficiente y donde aparecen las letras junto con sus exponentes se le llama parte literal. Cada una de las letras se llaman variables y los exponentes que aparecen en cada variable se llaman grados de un término. Según el conjunto numérico al que pertenecen las variables o literales de un término algebraico, estos se clasifican en. Cuando estamos hablando de conjunto numérico, es si pertenecen al conjunto de números naturales, enteros. Recordemos que los enteros son los números positivos o negativos, los naturales son los positivos, los racionales son los que son en forma de fracción. Vamos a ver entonces cómo se clasifica. Entero, el que no tiene denominador literal. En este caso tenemos acá unos ejemplos. Cuando estamos hablando de términos enteros es porque simplemente se representa el número entero, ya sea positivo o negativo, acompañado de su parte literal. Acá tenemos 3 ejemplos. Ahora, ¿por qué en el tercer ejemplo aparece un medio? Cuando está hablando de entero, es que dice el que no tiene denominador literal. Nos está diciendo que en el coeficiente no importa si está representado como fracción. Donde nos está diciendo que se va a llamar entero es en la parte literal, en donde va a aparecer la parte literal como entera. Vamos a ver el siguiente y vamos a ver la diferencia. Fraccionario, el que tiene denominador literal. En este caso, en los ejemplos, vemos que este término tiene como denominador, pero ahora ya el coeficiente no está como fracción como en el tercer ejemplo de la primera clasificación de entero. El tercer ejemplo sí aparece como fracción el coeficiente. En este caso se llama fraccionario cuando el denominador es parte literal del término, o sea que aparecen variables como denominador. El segundo ejemplo tenemos menos 8xy 5b. En este caso, la parte literal sí entra como denominador. Y el tercer ejemplo tenemos 5mn partido pq. La parte literal del término es la que está formado como denominador, se puede decir como fracción. En el entero no. Veamos la siguiente. Racional, el que no tiene radical. Antes de entenderlo, recordemos que es un radical. Un radical es de la siguiente forma que se presenta al lado derecho. Recordemos que los radicales se ven cuando estamos viendo raíces cuadradas, terceras, o sea, raíces cúbicas, cuarta, quinta. Ahí se representan los radicales. Cuando entramos al tema de la radicación, veamos un ejemplo. 3ab, un quinto ab, 6ab partido 5c. En este caso dice el que no tiene radical. Todo término se va a llamar racional cuando no aparece esta forma dentro del término. En estos 3 ejemplos no hay radical, o sea que se va a llamar racional a cualquier otro término que no tenga radical.
sea que un término racional también puede ser un entero y un fraccionario, porque esos no tienen radical. Veamos el siguiente. Irracional es el que tiene al menos una variable dentro de un radical. En el irracional sí hay radicales en el término. Veamos unos ejemplos. 2x raíz cuadrada de y. En este caso sí es irracional porque sí tiene radical. Menos 3abc raíz cuadrada de 2b. En este caso sí hay un radical dentro de 2b que forma parte del denominador de este término. Y el siguiente, menos 4 raíz cúbica de 7m partido 6n raíz cuadrada de 8m. En las dos expresiones, tanto el numerador como el denominador, aparece el radical. Como dice, al menos una variable dentro del radical. Puede que aparezca solo una variable o varias letras dentro del radical. Entonces, irracional se llama cuando en el término aparece al menos un radical. La variable aparece dentro de un radical. También tenemos los términos homogéneos. Los homogéneos son los términos que tienen el mismo grado absoluto. Recordemos que el grado absoluto se obtiene cuando se suman los exponentes de todas las variables que forman el término. Ese es el tema que vimos anteriormente. 4x al cuadrado y. Recordemos que x tiene exponente 2 y y tiene exponente 1. Y al sumar 2 con 1, entonces quiere decir que el grado absoluto de este término es 3. En este caso, acá tengo 3a partido bc. Aquí sumamos todos los exponentes, no importando de que es bc en el denominador esté acá, que siempre se suman los exponentes de las variables. A, b y c tienen exponente 1 cada uno. Entonces sumamos 1 más 1 más 1 nos da 3. También tiene grado 3, grado absoluto 3. Y el siguiente, 8m al cubo, tiene grado 3 porque es la única variable que tiene, entonces su valor absoluto es 3. Estos tres términos que tenemos acá tienen grado absoluto 3, por eso se llaman homogéneos porque tienen el mismo grado absoluto. Tenemos un último ejemplo, menos 7m np. Cada variable tiene exponente 1, al sumar esos exponentes nos da también grado 3. Todos estos términos tienen grado absoluto 3, por lo tanto son homogéneos. Ahora, también hay términos heterogéneos. Los heterogéneos son los términos que no tienen el mismo grado absoluto. Veamos los ejemplos. 5b al cubo c, al sumar 3 más 1 nos da 4, tiene grado absoluto 4. Y 2x al cuadrado y al cubo tiene grado absoluto 5, porque 2 más 3 nos da 5. Entonces no tienen el mismo grado absoluto. Es lo contrario de los homogéneos. Menos 10m a la 5, n a la 2, 5 más 2 nos da 7. Tiene grado absoluto 7. Y 6yz tiene grado absoluto 2. Ninguno de estos términos tienen el mismo grado absoluto, por lo tanto se llaman heterogéneos. Entonces estas son las clasificaciones, los diferentes tipos de términos en los que se clasifica un término algebraico. Ahora, ¿qué le va a quedar de tarea? A continuación se le presenta una serie de términos los cuales debe de clasificar en la siguiente tabla, según donde corresponda cada uno. Debe de realizar dicha tabla en su cuaderno. Acá tenemos diferentes términos. Estos términos hay que clasificarlos en la tabla que se les presenta acá. Esta tabla, tal y como está aquí, la tiene que realizar en el cuaderno. El primer término, menos 2x al cuadrado.
Usted verá si es homogéneo, heterogéneo, si es entero, fraccionario, racional o irracional. Entonces, donde vaya cada término, por ejemplo este entra como un término entero y también entra como un término racional. Entonces usted va a copiar este término en la columna que le corresponda. O sea, copia directamente el término tal y como está. Vea acá la suma de los exponentes de cada variable, qué grado absoluto le da, y tiene que entonces verificar si hay términos que son homogéneos, que tienen el mismo grado absoluto, y si hay términos que son heterogéneos. En este caso, los que no tienen el mismo grado absoluto van a ser heterogéneos. Entonces, para entender bien esto, no importa cuántas veces sea necesario ver el video para que pueda entonces realizar la tarea. Usted sabe que cualquier duda, con mucho gusto se la puedo aclarar. Realice por favor la tarea en su cuaderno, copie el contenido que le presento en este video, siempre colocándole la fecha, para que llevemos un orden y un buen control de las clases que estemos llevando a diario. Ya sabe entonces que la tarea de hoy lunes me la tiene que entregar mañana martes. Tiene un límite para entregármelo. Si mucho, me lo puede entregar hasta las 6 de la tarde, porque sabemos que hasta la 1 tiene para aclarar dudas. Yo le puedo dejar que me lo entregue hasta las 6. Estoy dando el tiempo porque sé que hay varias clases de hacer tareas. Entonces también necesitamos que usted tome de su parte para trabajar en su casa y que no se le vayan acumulando las tareas. Espero que haya entendido el tema y que se ponga a trabajar en su casa, por favor. Gracias.